Querida comunidad, es importante decirles que nuestro equipo trabaja muy duro para que todos nuestros episodios cuenten con la mejor calidad en edición. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos algunos problemas técnicos que no fue posible resolver al 100%, pero les agradecemos su comprensión. Es un episodio muy bueno y no quisimos dejar de publicarlo. Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas porque hablar de estos temas, las poquitas veces que lo hemos hecho a lo largo de todo Se Regalan Dudas, sabemos que son episodios que les han servido muchísimo, de esas herramientas que literalmente no importa quién seas y a qué te dediques, te cambian la vida, entender cómo funciona el dinero y las finanzas y qué podemos hacer en nuestra vida para ajustarnos, para tener unas finanzas más sanas, para poder planear, para salir de deudas, siento que hay como muchos términos allá afuera que si no somos expertos en finanzas o no estudiamos eso, muchas veces les tenemos miedo y eso solo nos lleva a la falta de información y a la falta de justamente las herramientas para tomar mejores decisiones. Entonces, hace algunos años tuvimos por ahí un taller online en el que yo di una clase de algo y nuestro invitado dio otra clase financiera y me encantó cómo él por primera vez hablaba de las finanzas de la misma manera que a mí o a nosotras nos gusta hablar las cosas en Se Regalan Dudas. Muy aterrizado, un lenguaje que todas las personas podamos entender sin importar nada y sobre todo, por primera vez, el dinero y las finanzas vistas desde otro lugar, no como nada más más integral, ¿no? Sí, no nada más la parte financiera. ¿Qué pasa con todas las creencias que tenemos alrededor del dinero? ¿Qué pasa con las emociones que nos provoca tener abundancia, escasez, falta, sobra, lo que sea alrededor del dinero, ¿no? ¿Qué acciones, qué planes estamos teniendo? ¿Le ponemos mucha atención o muy poca? Como que todas estas cosas que luego pensamos que no importan y al final creo que son la base o la razón por la que nuestras finanzas son o no son sanas. También creo que como cultura en general nos encanta el dinero, más le tenemos miedo a hablar de él. O sea, como que no es una conversación que se tiene nunca en la mesa, menos como mujeres. O sea, yo siempre le he comentado a varios amigos míos que cuando nos sentamos o hemos tenido tú y yo que ver sobre las finanzas de nuestro negocio, nuestras finanzas personales, estamos en desventaja en comparación con nuestros hermanos, con nuestros amigos hombres. O sea, como que apenas yo siento que en los últimos años me he tenido que educar porque nunca fui parte de esas conversaciones. Y luego también creo que como... Sí, porque parecía que solamente ellos por un tiempo eran los que... Ajá, y como que no sé por qué pasa, pero no se nos, obviamente sé por qué pasa por el patriarcado, pero no se nos invita, no se nos invita a estas conversaciones y además creo que como cultura en general estamos obsesionados un poco con el dinero, más le tenemos como, yo creo que la palabra otra vez es miedo, pero como mucho, o sea, no nos adentramos al dinero como, por ejemplo, nos adentramos a cosas de salud mental ya, que ya hay muchísima información. O sea, sigo sintiendo yo a veces que no hay tanta info para hablar de las finanzas a manera integral, como lo vamos a hacer hoy. Sí hay, porque yo sí de repente hay personas que sigo y todo, pero hablan un idioma que por lo menos tú y yo no hablamos y que sé que muchas personas aquí quizás no hablan, ¿no? O sea, a mí me empiezas a hablar luego de las criptomonedas y el NFT y la bolsa de valores y la inversión ya me perdiste. Si empezamos desde el A, B y C y entender cómo, a ver, en mi vida práctica, en mi trabajo, en la administración de mis gastos, en mi renta, en las decisiones que quiero tomar, en los planes que tengo a presente y a futuro, cómo puedo usar esta información y cómo puedo hacerlo de mejor manera. De todas maneras, esto va a llegar, ¿no? De todas maneras, los 5 o los 10 pesos que yo voy a recibir, los voy a recibir. Pero tener esta información y las herramientas que vamos a hablar hoy aquí me van a hacer con esos 5 o con esos 10 tomar mejores decisiones que evidentemente ahorita no estoy tomando. Y hay una frase que mandó nuestro invitado cuando estaba leyendo su biografía y que decía, hay que poner más atención en tu economía que en la economía. O sea, como que creo que todo el mundo habla de que nada, desde la invasión de Rusia y todo está subiendo y todo el mundo entra en pánico. Y la inflación. Total, sí. y me encantó eso como de que pon más atención en tu economía que en la economía. Y siento que es una muy buena forma de empezar el capítulo diciendo cada quien estamos parados en diferentes lugares, pero eso no quiere decir que no podamos
tomar responsabilidad, tomar conciencia y tomar mejores decisiones a lo que aplique a nuestra economía. Sí, creo que también es importante arrancar el episodio diciendo eso que dice Ash. Cada quien estamos parados en diferentes lugares y entendiendo que esto que vamos a tratar de decir es para que ayude a cualquier persona en cualquier circunstancia, entendiendo que no va a ser el mismo punto de partida para todas las personas, que algunos arrancarán desde las deudas, algunas personas arrancarán desde estar empezando apenas su vida financiera, otras personas después de una mejor, pandemia complicadísima. Exacto, a lo mejor hay quien tiene muchísima libertad económica y está viendo dónde invertir sus millones, quién sabe, pero no importa de dónde arranquemos, ojalá que esta información les ayude. Hoy nos acompaña Julio Cañas, que también lo conocen como Julio Finance. Él es estratega financiero y educador justamente de este tema. Julio, aparte estamos grabando en Miami, que nos encanta. Sí, hola Julio Miami. es venezolano. Bienvenido, Julio, a Se Regalan Dudas. No, vale, encantado de estar aquí con ustedes, un placer. Gracias por la invitación. De mis gentes favoritas, muchos son venezolanos. Ah, Me qué bueno, encantan. qué bueno, Sí, qué sí, bueno. sí. No, me alegra. Sí, fíjate que lo que estaban comentando ustedes es muy on point, tienen mucha razón. Las finanzas son un asunto personal, cada quien está partiendo desde un sitio distinto. Y lo que tú comentabas, Leti, con respecto a que si los NFT, las criptomonedas, todo lo que es la bolsa, hacer un presupuesto, eso apenas representa el 20% del éxito financiero. Eso es apenas la punta del iceberg. Lo que yo invito es desde una perspectiva que yo bauticé como bioneurofinanzas, es buscar la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera, que nos invita a revisar un poco más lo que es la programación mental y por qué somos como somos al momento de consumir, invertir, tomar decisiones financieras, cómo afectan las finanzas la relación de pareja, y eso invita a una introspección, a revisar exactamente qué tengo en mi subconsciente, qué tengo en mi cabeza y cuál es la relación que yo tengo hoy por hoy con respecto al dinero. Ese es el punto de partida y ahí es donde está el 80% del éxito en las finanzas, que es una frase muy cliché que se repite, pero parte justamente de entender qué es lo que hay en mi cabecita para yo entonces poder tomar mejores decisiones. Lo demás viene por añadidura, como tú decías, los 10 pesos que me gano, pero si yo no entiendo por qué me comporto como me comporto con el dinero, no hay manera que yo progrese y conecte mejor con la abundancia. Y para ir más a profundidad con esto que estás diciendo, que me parece increíblemente interesante, ¿qué compone ese 80%? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Qué preguntas podemos empezar a hacernos para entender cuál es ese diálogo interno o esas creencias que yo tengo acerca del dinero y cómo influyen, como tú dices, en la toma de decisiones? No, totalmente. Es una pregunta interesante. Yo creo que lo que podemos hacer ahorita en los próximos minutos es hacer un journey desde el pasado hasta el presente y ver cómo nos proyectamos al futuro. Yo siempre he dicho que quien no conoce su historia, quien no reflexiona su historia, está condenado a repetirla. Y todo parte de la infancia. Ustedes en otros episodios ya han mencionado varias veces que lo que a nosotros nos pasa de los 0 a los 7 años de alguna manera influye. Entendemos perfectamente que somos una esponjita, que lo que vemos en casa nos da lo que yo llamo una identidad involuntaria. Yo copio y absorbo los patrones de mis padres, Quiera o no quiera. Quiera o no quiera, los patrones que veo en el colegio, los patrones culturales. Entonces, la invitación, y esto es un ejercicio que yo le pido a mis alumnos y a mis oyentes de mi podcast que hagan, se llama un paseo por las memorias. Todo parte de entender o buscar entender quién soy con respecto al dinero y qué tipo de relación tengo. Pero para entenderla tengo que explorar mi pasado y ver qué fue lo que vi, qué fue lo que oí con respecto al dinero y qué fue lo que viví. De hecho, vamos a hacer una dinámica ahorita a ver, porque está interesante. A ver, ¿puedes repetir? Lo que vi, lo que escuché o lo que oí sobre el dinero y lo que viví. Esa combinación de cosas de mi pasado determinan una personalidad con respecto al dinero, que es un arquetipo que ya vamos a hablar al respecto. Pero vamos a hacer el ejercicio. Wow, Mira qué interesante. Fíjate, voy a empezar por mí y les voy preguntando a ustedes. Yo cuando era niño, por cierto, nosotros en Venezuela le tenemos mucho amor a México. Para empezar que vimos El Chavo del Ocho, teníamos la influencia de las novelas. Y les Vicente Fernández. Claro, Vicente Fernández. O sea, a ver, Maná, por favor. O sea, Bampi, todas esas cosas que tenían ese soundtrack de Maná. Yo escuchaba Maná muchísimo. Ahora, fíjate qué interesante. Cuando yo era niño, te confieso, como yo veía televisión, por razones que no sé explicar, veía novelas. Y yo tenía mucha influencia en Venezuela de las novelas mexicanas, que naturalmente importaba muchísimo. Y yo, por mediados de los 90, yo tenía un crush televisivo que era Thalía. Y Thalía tenía una saga, una trilogía que se inmortalizó de 3 novelas. ¿Cuáles son María, los nombres? La del barrio, Venga. María. Ajá, costeñitas son. Ajá, no la sabemos. María, la del barrio. Me falta uno.
Híjole. María Mercedes. María Mercedes. Ah, está listo. Para ¿Ves? servirle a usted. Para servirle a usted, está bien. Entonces, fíjate Sí. que Mariela del Barrio en particular fue una de las que más se inmortalizó por una actuación estelar que tuvo esta actriz que hacía el papel de Soraya, que en una ocasión, en una escena, se puso a gritarle ahí a una chica lisiada porque se estaba dando unos besitos con Nandito. ¡Ah, maldita lisiada! No sé qué. Pero fíjate qué interesante. Vamos a estudiar el arco histórico de la novela de las tres de Thalía, que era mi crush cuando yo era niño. Y que es el mismo arco de todas las novelas que hemos tenido en toda la historia. ¿Cuál es el arco? Empieza siendo una chica pobre. La mala, por cierto, me puso a Thalía, chico, a recoger del barro la con la rica? boca. La rica mala, que es odiosa, que siempre está en contra, es la antagonista. Los ricos son malos. Fíjate que empieza a salir eso en muchas de las novelas latinoamericanas. Las novelas venezolanas era lo mismo. La chica que viene de barrio se le dice como el sitio del cinturón de pobreza en Venezuela, que se enamora siempre de un rico y hay una transformación. E inclusive, la propia Thalía, cuando se hizo rica, se volvió vengativa. Y entonces fíjate que entonces pareciera que el dinero también la transformó hacia algo malo. Ahí hay un arco histórico que se repite en televisión y todos los que fuimos niños, y eso se sigue repitiendo hoy en día, lo vemos muy seguido. Vámonos al Chavo del Ocho. Piensa en Kiko. ¿Cómo lo describes? Kiko como a veces malcriado. era malcriado. Ujú. Kiko a veces era odioso, tenía la paleta más grande, los juguetes más grandes, la Sí. pelota más grande, la perinola que le llamamos nosotros en Venezuela más grande, y era un poquito odioso, no era malo, pero era un poquito odioso. ¿Y qué asocias tú? Kiko y Doña Florinda eran los que tenían más recursos en la vecindad, pero fíjate qué casualidad que me los ponen como los más odiosos. Ya. Se empieza a repetir un patrón. Pero fíjate que son arcos históricos que se repiten y todos nosotros fuimos influenciados por eso. Inclusive, si lo traes a la vida moderna, si tuviste el estómago de ver el juego del calamar en Netflix, que es una serie fortísima, ¿cómo se llama? ¿No vamos a poner spoilers? No, lo siento, tengo que hacerlo. Sí. Pero al final de la serie te das cuenta que son un pocotón de ricos malos jugando con la necesidad de los pobres. Entonces sigue repitiéndose el arco histórico y a todos nosotros se nos ha lavado el cerebro ya por ahí con lo que vi, que el dinero es malo. Vámonos con lo que escuché yo ahí. Quiero hacer un juego con ustedes aquí. ¿Has leído el libro A ver. de Tierra? No lo de he leído. Elon Moreno. No lo he leído. No, Eloy Eloy Monroy. Moreno. No lo he ¿Moreno? leído. No lo he leído. Uy, no sé si Moreno No Monroy. sé, pero está en el club del libro de Se Ajá. Regalan Dudas. Lo voy a buscar. Léelo. Lo voy a O buscar. sea, es un poco el juego del calamar, pero de otra perspectiva Ok. completamente diferente. A él no le gusta que den spoilers de nada, entonces no lo voy a decir. Ok. Pero también juega mucho con esta idea de el dinero y lo que puede hacer y lo que hacemos para como obtenerlo y las historias que nos contamos. Está muy chido. Lo voy a buscar sin duda. Qué interesante. Ahora, fíjate, hablamos de lo que vimos, pero vámonos a lo que escuchamos. Vamos a hacer un juego aquí entre nosotros a ver si ustedes me completan la frase. ¿Han escuchado alguna vez la frase el dinero no crece en...? Los árboles. Boom. Eso está en tu subconsciente. Prefiero ser pobre, pero Bueno. honrado. Bueno, boom. Eso está en tu subconsciente. Y te puedo seguir sacando frases y Yo todo. hay unas que escuchaba de ¿Qué has niña escuchado? siempre. ¿Qué has escuchado? Cuéntame. Decía una de las personas encargadas de mi crianza, Ajá. siempre me repitió, ¿cómo me Qué decías? bonito eso que dijiste, encargada de mi crianza. Algo de que el dinero se gana con sudor, que el dinero... Pero era una frase como que el dinero Nada es cuesta. fácil. Nada es fácil. Ajá, sigue. Nada es fácil. Dame más. El dinero cuesta. Cuando entiendas el valor del dinero, vas a dejar. O sea, como todo. Siempre era como un gran esfuerzo y como inalcanzable. Como te va a costar muchísimo trabajo y va a ser muy difícil y siempre complicado y siempre va a costar. Sí. El ¿Viste? dinero como llega se va. Ajá, qué bueno este ejercicio. ¿Qué otra cosa les viene a la mente? ¿Qué han escuchado? Oye, no me han dicho, pero ni una positiva, ¿vale? Estoy preocupado. ¿Ves lo que está en el subconsciente? Pero es que yo no escuchaba nada positivo alrededor No, del yo dinero. sí. ¿Estás bien? No, puedo verlo, puedo No, verlo. porque Dime mi una mamá positiva. es muy positiva entre el Dime dinero. una que te Todo hayan el dicho. dinero que necesites va a llegar. O sea, como Ok. mucho de... Ok. Pide y se te dará. Y se te da. Mucho. Mi madre siempre ha sido como muy positiva hacia el dinero. ¿Qué más? O sea, como... Pero me encanta. Yo tengo una positiva. Mi papá siempre decía, hijo, por lo menos ahorra el 10% de lo que ganas. Habían ese tipo de frases. Pero fíjate qué interesante. Tipo, mi papá mucho, no te preocupes por el Ok, dinero. no te preocupes por el No dinero. te preocupes por el dinero. O sea, como que se repitió mucho. Pero esa es ambigua. Positiva, negativa. Fíjate que esa es como ambigua. Pero qué interesante que cada uno de nosotros pudo haber escuchado, pero en mi experiencia en los últimos 17 años, 90% de las familias Ujú. tiene una carga más de frases negativas. Sí. Negativas. siempre. Y sabes, creo que en la mía más que negativa, siempre era cuidado con el dinero.
cuídalo, 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 cuidado, 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 se va a ir, 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 cuídalo, cuídalo, cuídalo. Y entonces, digo, de no ser por los últimos años que he estado con toda esta información en el podcast y tratando de rediseñarme y todo, Ash antes decía que yo era coda. No sé si era coda o no, pero cuidaba muchísimo el dinero porque Claro. yo decía, se me va a acabar. Se te va a acabar. Y el día que se me acabe, yo tengo ahorita libertad en mi vida porque puedo decidir, porque he ahorrado. Pero el día que se me acabe eso que estoy cuidando, voy a tener que depender de ¿Pero por alguien. qué se va a No sé de acabar? quién. Porque me dijeron. Ah, o sea, yo ok. crecí creyendo que se me iba a acabar. Claro. Fíjate una cosa, Si no lo y cuidaba. esa es una frase típica cuando operas un poco desde la mentalidad de escasez. Entonces, fíjate qué curioso que todos y cada uno de nosotros tiene una historia de cosas que vio, pero de cosas también que escuchó en casa del adulto representativo que se encargó de nuestra crianza. Ahora, nos falta un elemento. Lo que viví, tú lo decías muy bonito. Cada uno de nosotros está parado en un sitio distinto y cada uno estuvo parado en un sitio distinto y pudo haber experiencias que nos marcaron. Por ejemplo, no fue mi caso en particular, pero yo he visto en clientes y en alumnos que decían, oye, es que cuando yo era chico, mis padres nunca estaban en casa, siempre estaban trabajando, y a esa persona se le quedó una semilla de, mis padres siempre se están esforzando y haciendo dinero y nunca los veo. Entonces asocian por consecuencia que el dinero es malo porque separa a la familia, me separó de mis padres. Por ejemplo, alguien que vio... O alguien que creció con mucha escasez. Uy, ajá, ¿por qué pasó? Ajá, ok, toqué una fibra. No, nomás sí, o sea, tipo, yo tengo un padre que es abiertamente dicho, o sea, es súper workaholic. Ok. Entonces, todo, y una abuela que también fue como súper workaholic, que es como vivo para trabajar, para poder generar, para darte una, que creo que viene mucho con nietos y hijos de migrantes, primeras generaciones, y como que es como que trabajamos porque venimos Ajá. de tener que haber dejado nuestro país sin nada Para para poderte dar una mejor oportunidad. Ok, listo. Esa es la frase que estaba esperando que lanzara. Fíjate qué curioso que a veces los padres, no sé si yo lo he cometido como padre, pero lo he escuchado mucho, a veces también cometemos el error de sobrecastigar verbalmente a los niños con que yo me esfuerzo por ti, todo este sacrificio que yo hago. Y al niño lo que le queda en el subconsciente es, estoy haciendo infeliz y el dinero está haciendo infeliz a mi papá porque me quiere dar algo a mí. Y eso se te queda atrás. Y estoy en deuda. Y estoy en deuda, En les deuda. debo. Ujú. Entonces, fíjate qué importantes las cosas que uno vive y las experiencias que tiene. Entonces, fíjate, hablamos de lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos. ¿Cómo eso después nos afecta en la vida adulta? Bueno, Sí, a porque ver, me quiero imaginar que no vive igual el presente alguien que hoy está en las mismas circunstancias, no importa cuáles sean, pero alguien que quizás creció con muchísima escasez y llegó a ese lugar, o alguien que creció sin ninguna necesidad y llegó a ese lugar. Probablemente cómo operan, aunque en este momento estén en el mismo lugar, es muy distinto. operan desde un mindset totalmente diferente. Ujú. Y fíjate que todo esto fueron como factores, vamos a llamarlos internos, o sea, cosas de tu propia experiencia, pero naturalmente tu entorno, la religión, la sociedad en la que creciste. Yo vengo de Venezuela, en un país donde se asocia el dinero con la corrupción. Hoy por hoy, a la fecha de grabación de este episodio, si tú tienes mucho dinero, te dicen enchufado, que es como la frase venezolana para decir corrupto, que estás con el Ah. gobierno de turno. Ujú. Entonces, y lamento reconocer como economista que lastimosamente nuestros países latinoamericanos han pasado por ciclos sociopolíticos donde en efecto uno asocia dinero con corrupción, con narcotráfico. ¿Entiendes? O sea, hay Sí, una porque connotación mucha- negativa. Un gran porcentaje sí es. Y es No la todos, verdad. O pero- sea, es la Ujú. verdad, no es todo, no vine a generalizar ni politizar, pero sí te digo que hay algo de cierto, pero entonces ahí hay una connotación negativa que si tienes dinero, se andan malos pasos. Es como lo que viene. Ahora, cuando creces, toda esta serie de factores se acumulan y formaron en ti desde tu infancia lo que yo llamo una identidad involuntaria. Lo que hablábamos al inicio. Yo no decidí ser ni pensar así. O sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? Porque lo heredé de mi entorno y de mis padres y eso formó mis paradigmas de lo que me hace ver el mundo como lo veo. Pero ¿está bien o está mal? No lo sé. Como adultos, la invitación es a cuestionar y pasar de una identidad involuntaria que yo no la decidí a una identidad intencional. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Y esos juicios que tengo funcionan o no funcionan? Esa es la gran pregunta. Mm. Pero lo cierto es que todo esto que cómo relatamos hace un sé? rato, a ver, dime. ¿Cómo sé si esos juicios funcionan o no funcionan? Ahí es donde viene el proceso de exploración. Aquí hay dos capas. Una, ver qué tipo de personalidad se forjó en mí hoy en día como adulto con respecto al dinero, ya te voy a contar al respecto. Y la otra es anotar, el journaling aquí es muy importante, porque yo tengo que exteriorizar en un proceso de lectoescritura, anotar a mano, no en computadora, a mano en un journal como el que ustedes tienen,
qué cosas vi, ese es el ejercicio que les dejo, qué cosas o escuché, qué cosas viví y hacer un juicio de valor con respecto a esto es funcional o disfuncional, porque no es que es bueno o malo, sino me sirve para conectar mejor ya con la no me abundancia sirve. o ya no me sirve. Por ejemplo, que el dinero es sufrido, discúlpame la intervención, pero no es un juicio que sea funcional para ti para conectar con la abundancia. No, el dinero viene a mí cuando yo doy valor a la comunidad y el universo me retribuye a mí con lo que sea que yo monetizo, con mis cursos de podcast, con los anunciantes, etcétera, etcétera. Cuando tú haces un reencuadre, eso en psicología le llaman una reestructuración cognitiva, una resignificación de lo que sabes, ya puedes conectar con mejores valores. Pero fíjate qué curioso, hay que anotar, ese es el primer ejercicio. Y lo segundo es que en psicología financiera, que a mí me apasiona, se forman 4 arquetipos del dinero, se le llama eso. ¿Ustedes han escuchado a Gary Chapman y los 5 lenguajes del amor? Sí. Cada uno de nosotros tiene como un lenguaje del amor, que por cierto, también me gusta que me apapachen, entonces yo soy como más de contacto físico. ¿Cuál es el tuyo, Sí, por curiosidad también? Ah, bien. Ujú. ¿Y el tuyo cuál es? Palabras de afirmación. De El mío, afirmación. ¿cómo es el de presencia? Ese es el mío. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Ah, bueno, Ese es ves, mi cada uno de favorito. nosotros tiene un lenguaje del amor, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un lenguaje del dinero. A ver, estoy lista. Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjate, en psicología financiera hay una teoría que explica que hay 4 lenguajes que uno tiene con respecto al dinero. Se le llama money scripts en inglés, como libretos mentales que derivan de todo lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿cuáles son los 4 libretos? Personas que son evasoras, personas que son adoradoras, ya vamos a hablar de eso, personas que son buscadoras de estatus y personas que son vigilantes. Quiero aclarar algo antes de profundizar. Ninguna de estas 4 arquetipos o libretos son mejor que el otro desde una perspectiva moral. Esto es un análisis objetivo. O sea, ninguno es mejor que el otro, todos tienen sus virtudes, todos tienen sus... Sí, como el lenguaje del su amor. No lenguaje. es que seas mejor porque No. te gusta que te apapachen, No, a que te gusta exacto. que te digan te amo. Quiero aclarar eso porque cuando los describa, lamentablemente la mayoría tiene una descripción un poquito como pesada. Entonces de repente dice, oye, no, hay algo mal en mí. No, no hay algo mal en ti. Tienes una tendencia que puedes corregir. Hay esperanza. ¿Quiénes son las personas que son evasoras? Las personas que no hablan del dinero. Las personas que no les gusta revisar su cuenta bancaria. Las Mi personas... abuelo. Ajá, ¿ves? Ya empezamos a identificar gente. ¿Sí? Nunca. Mi abuela tiene casada con él 55 años. Wow. Tiene 5 hijos. Nunca nadie ha sabido si le ha ido bien o mal en la vida. Nadie Nadie tiene sabe idea. cuánto gana, cuánto ganó, de cuánto es su pensión, cuando trabajaba, cómo le iba. No toca el tema. Nunca ha Cero. hablado del dinero. ¿No le he enseñado a tu abuela nunca? Nunca, nunca. O sea, mi abuela hasta el día de hoy dice, pues no sé Si mañana, el si, fin que entra si la mañana hacemos. se acabó o si tenemos para heredarle algo a alguno de nuestros nietos, no sé. Wow. Fíjate qué curioso, porque Yo soy eso un poco. ¿sientes que eres un poco evasora? Ok. ¿Será porque eres creativa y dice que los números no son para ti? No, Sí. todo el mundo en mi familia, Ajá. como mi papá en específico, nunca habla del dinero. No lo hablan. No, o sea, como, no te preocupes. Ok. Simplemente no te preocupes. Ajá, entonces, igual un poco mi mamá, como que mi mamá nunca supo, mi mamá fue ama de casa y nunca supo en dónde estaban parados. Qué curioso. Fíjate que ahí entra el patriarcado, que eso es un temazo que da para otro episodio. Pero qué chistoso porque mi papá es muy buen aliado feminista. O sea, es como, creo que viene más Como un como acuerdo. de, ajá, o sea, no como un acuerdo, yo creo que es más como, otra vez un poco como esta idea de hijos migrantes, Ujú. de el hombre se tiene que hacer cargo completamente de todo y además como no se habla un poco del dinero. Claro, sí, sí, hay distintas matices y bemoles justamente de elevación. Pero a veces lo que eso esconde en el subconsciente es 2 tipos de cosas. Uno, que creo que el dinero es malo. Soy de los que cree religiosamente que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Y creo que el dinero corrompe, creo que el dinero es malo. Eso es lo que puede estar pasando en el subconsciente de la persona evasora. O la otra, que hay un toque de vergüenza con respecto al dinero, porque como siento que el dinero es malo y corrompe, no quiero que me vean como una mala persona, no quiero que me vean como Kiko, no quiero que me vean como Montgomery Burns, y yo Claro. prefiero esconder esos temas bajo la alfombra para Sí, que no aunque se me lo asocien. tengo, prefiero no decir. Prefiero no Tengo. decirlo. Entonces, ahí hay algo del porqué de la evasión. ¿Cuál es el problema que tiene el evasor? Que justamente evade cuando en verdad está en problemas financieros, se los guarda. O sea, es una persona que vive sola sus padeceres financieros y no busca ayuda porque prefiere que nadie se entere, y le pone muy nervioso los temas del día a día y no confronta las situaciones financieras. No necesariamente quiere decir que le va a ir mal en la vida,
pero le pudiera ir mejor si fuera una persona un poco más abierta. Sí, porque ni ese se es el hace mensaje. cargo activamente. No se hace cargo activamente. Entonces, normalmente la mujer latinoamericana tiene un perfil evasor que no nada más responde a estas creencias, sino que también responde al patriarcado y paternalismo del cual los latinos tenemos, porque bueno, fuimos conquistados por España y somos paternalistas patriarcales. Eso es algo con lo que yo estoy trabajando activamente para que las mujeres latinas se me pongan las pilas. La gran mayoría de mi audiencia son mujeres, así que por eso es que lo hablo con propiedad. Creo que tenemos que tomar mejor las riendas de las finanzas. Las finanzas son una responsabilidad que se comparte, no se delega, queridas mujeres, sobre todo si están haciendo vida en pareja. No, mi esposo lleva eso, él es el de los números. No, señor. Porque si ese señor, si usted se separa o si usted enviuda, que lo he visto, usted tiene que tomar las riendas. Además que por un tema de estadísticas y expectativas de vida, ustedes viven más que nosotros. Tarde o temprano, lamento decirte que así sea de viejita, te va a tocar a ti encargarte de tu finanzas. Así que empiecen desde jovencitas, ¿sí? Ahora fíjate que hay un segundo arquetipo, hablamos del evasor, están como que el polo opuesto, los adoradores. Los adoradores del dinero son aquellas personas que dicen, todo en la vida se resuelve con dinero. Todo en la vida se resuelve, en mi tierra dicen, a realazo, de real, ¿no? de dinero. El dinero compra la felicidad. El adorador está convencido de que si no la compra, por lo menos la alquila. Y al final del día, todos los problemas del mundo se resuelven con dinero. No está muy lejos de ser relativamente cierto, pero hay un dejo de obsesión. Mientras el evasor, evasión por completo, más bien se obsesiona un poquito con el dinero. ¿Y hace lo que sea por conseguirlo? Hace lo que sea por conseguirlo hasta cierta medida. El tercer arquetipo que te voy a contar es un poquito más exagerado, pero sí puede hacer lo que sea y es más gastivo. ¿Ves cómo empieza a afectar tu día a día? El evasor no evade, o sea, evade y ni siquiera habla del dinero y prefiere hablar de otras cosas, pero el adorador del dinero sí busca gastar más. Y está todo el tiempo pensando Y está todo el tiempo pensando en dinero, dinero, y no tengo que hacer dinero, tengo que monetizar, tengo que hacer, tengo que producir. Puede que tenga una tendencia ahí medio workaholic también, porque siempre está activamente buscando esa prosperidad. Estoy identificando a mi gente. Sí, no, ya, es que te veo la cara y te digo, como que ya tienes los nombres y los arquetipos. Y, o sea, sí. Quiero aclarar algo antes de continuar. No eres exclusiva de un arquetipo. Tienes un poquito de los 4, donde máximo tienes más marcado 2. Eso es una cosa interesante. Okay. Entonces, fíjate que ese es el adorador. Y el adorador sí dice, mira, sí, yo amo el dinero compra la felicidad, todo por el dinero. Nos vamos, ¿ok? Pero hay un tercer arquetipo, que es el primo hermano, que es el buscador de estatus. El buscador de estatus, la persona que cae en ese arquetipo, el único mayor, si se quiere, complejidad que tiene en su relación con el dinero es que en el subconsciente piensa que su valor como ser humano está atado a cuánto tengo. Cuando tú ves a una persona que te utiliza una camisa Carolina Herrera, que tiene la cartera Louis Vuitton, que quiere llevarla a Celine, me sé las marcas porque tengo esposo y conozco todo este tipo de cosas, que tengo los zapatos Christian Louboutin o los Salvatore Ferragamo, o tengo la correa Gucci, el cinturón, que te estoy mostrando marcas, que me tomo la foto en el yate, que me tomo la foto en el avión, que mírame en París y que... Pues nuestra sociedad hoy en día, claro, Instagram, estás describiendo Instagram. Exacto, que quieren mostrar mucho lo que viven. Lo que se esconde allí es una inseguridad de tu valor. Si tanto tengo, tanto valgo. Entonces, no es que eso esté mal. Yo no estoy en contra, por cierto, de los viajes, no estoy en contra de las marcas. La invitación mía como educador y asesor financiero es date tus gustos de manera responsable. ¿Okay? Yo no tengo nada de malo que te compres una cartera Louis Vuitton. Eso está bien. Pero oye, que tengas tus ahorros, que tengas tu fondo de emergencia, que tengas tu retiro fondeado y lo que te sobre te das tus gustos. Que haya coherencia. Eso no está mal. Lo que está mal, que es lo que se ve y lo que yo como asesor sé que pasa, es que te endeudes para aparentar lo que no eres. Y esa es la mayor caída del buscador de estatus. Quiere demostrar que es a través de pertenencias, cuando no me gusta meterme en la vida de nadie. Creo que lo mejor es enfocarnos en las experiencias y en la esencia, en lugar de las pertenencias. Pero bueno, no me meto con la vida de nadie, pero sí creo que podemos llevar una vida más ligera. Creo igual que tú. Y gracias, estamos alineados. Pero eso es el buscador de estatus. Y hay un cuarto arquetipo, que es este señor que está sentado acá, que es el vigilante. Ya con el nombre ya lo sabes. Somos los que estamos constantemente vigilando el dinero, estamos sacando cuentas, llevamos una aplicación, llevamos el presupuesto, llevamos una hoja de Excel, estamos todo el tiempo contabilizando. Suena súper responsable, pero tenemos un defecto. Como dicen en mi tierra, somos pichirres, agarrados, codos, Barney. No nos gusta gastar. Yo, de hecho, tengo una anécdota que una vez cuando yo me mudé a los Estados Unidos, estaba recién llegado a Nueva York y fíjate qué problema tenemos los vigilantes.
que no nos gusta gastar y yo compré un colchón barato, sabiendo que yo tengo problemas de espalda. Pues me salió más caro el quiropráctico y la terapia que lo que hubiese yo gastado comprando un buen colchón desde el inicio. Somos los que nos tardamos 6 meses comparando 10 páginas web para conseguir la mejor oferta. Somos los que manejamos 5 millas más al norte para pagar 5 centavos menos en la gasolina, sin darnos cuenta que en verdad era más caro mi tiempo manejando de más a lo que pude haber optimizado. Esos somos los vigilantes. Normalmente nunca puedes ser vigilante y evasor al mismo tiempo. Puedes ser vigilante y tener los otros dos, pero para que veas dónde está la combinación. Pero todos tienen sus virtudes y defectos. Y lo importante, esto se puede medir, por cierto, en un test que hay en inglés en línea. Yo les puedo pasar el link para que tengan las notas en el episodio. Lo podemos mandar en el newsletter en serregalandudas.com/suscríbete. Bueno, excelente. Entonces, fíjate, hay un test donde uno hace y te sale cuál es la preponderancia del que tiene. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú pasas por este proceso de autoconocimiento, de autoexploración, ya tú sabes por qué pata cojeas, como dicen en mi tierra. O sea, por dónde tienes que estar pendiente porque es tu tendencia. Por cierto, esto no está escrito en piedra. Uno puede mejorar y evolucionar y cambiar en el tiempo de un perfil al otro. Repito, ninguno es peor que el otro. Pero cuando ya tú te conoces, yo sé que soy vigilante, ya yo sé que yo tengo una tendencia a que tengo que soltar un poco más. Los vigilantes no gastamos en vacaciones. Los vigilantes ahorramos, acumulamos y no disfrutamos la vida. Yo he tenido que trabajar en terapia mi entrega un poco más al disfrute, al vivir el presente, a balancear el ahorro para el futuro, pero también disfrutar parte del dinero, porque mañana me puedo morir. Pero tampoco puedo vivir con la filosofía de you only live once, déjame gastarme todo. Sí, entonces, ahorita me lo boto en el verano. Por eso. Me encantaría como que hiciéramos eso, si pudiéramos ver como la luz de cada uno, o sea, el camino hacia tener estos arquetipos a lo mejor más trabajados. Me estás diciendo que el vigilante se tiene que enfocar en también disfrutar su vida, también gastar en vacaciones y como decir este ¿cuál es de cada uno? Me encanta. Mira, vamos con el primero, que es el evasor. El evasor tiene que entender que, como dije hace un rato, la finanza es una responsabilidad que se comparte, no se delega. Tiene que tomar más riendas de su vida. Tiene que trabajar más en el locus de control interno que llaman los psicólogos para saber que tú eres el dueño de tu futuro, que no estás condenado por tu pasado, pero que puedes rediseñar y llevar una mejor vida. Que cuando operas desde el control financiero, te da paz. La incertidumbre. Sí, que estresa. ignorarlo no te va a traer. Contrario a lo que crees, lo ignoras porque crees que ponerle atención te va a dar ansiedad y es todo lo contrario, ¿no? Está el pensamiento rumiante al final del día en el subconsciente, no llevas el control del dinero, no sé si vas a tener para el mercado la semana que viene. En cambio, cuando tú operas desde el control, cuando tú llevas un presupuesto, cuando te entregas más a los números, sin volverte un experto en contabilidad ni nada de eso, pero operar desde el control. Acuérdate que al cerebro, desde el punto de vista neurocientífico, no le gusta la incertidumbre. Si tú llevas un presupuesto y te entregas un poquito más al control, tú le vas a dar más paz a tu cerebro, menos cortisol, menos estrés. Entonces necesita el evasor trabajar un poco más en voy a revisar más los números y me voy a demostrar que el control me da paz. Te estoy hablando a ti, yo lo sé. Te lo estoy diciendo a ti aquí. Estoy diciendo, me estás aventando la piedra. Sí, estoy aquí contigo. Pero fíjate que... literal, o sea, prefiero caminar un desierto antes que abrir un Excel, una cosa. Literalmente hasta hace como 2 años y medio, un muy amigo mío, Raúl, como que le dije que pues estoy pasando por esto, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, enséñame tu presupuesto. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Yo no sabía cuánto gastaba al mes. Claro. Ahora ya sé. Ahora ya lo sabes. Pero antes no sabía cuánto gastaba al mes. Pero fíjate qué bonito, porque ahora que lo sabes, conoces tus patrones, conoces tus preferencias y ya puedes armar lo que se llama tu vida en pleno en función de lo que tú quieres. Sí, totalmente. O sea, como que entiendo eso, pero también en mi personalidad hay un poco de paz en la ignorancia. O sea, como que ahora, haz de cuenta, sé perfectamente dónde a lo mejor estoy parada todo el tiempo, sé perfecto. Y antes como que a todo decía que sí y pues la vida se me acomodaba. Y ahora no puedo decir que sí a muchas cosas porque sé perfectamente. Pues sí, pero antes el decir que sí a todo te endeudaba y ahora cierto, no. Sí. ¿Ves? Pero bueno, tiene también, o sea, no es solo blanco y negro, como que antes yo sentía que era un poco más, no sé, que tenía, no sé, un poco de eso que dicen de ignorance is bliss. Ahora estoy consciente porque no saber los conflictos que hay en el mundo probablemente a mucha gente le traiga felicidad. Total. Pero la información ahí está. 100%. Y va, o sea, al final del día como que lo que yo siempre he dicho es de que, bueno, esto lo tengo que pagar de todos modos porque son mis gastos fijos. Entonces ya ahora
pero 100%, o sea, yo podía ver, o sea, si tú me dices escalar el Everest o ver un Excel, antes te hubiera dicho, vamos a escalar el Everest. O sea, ese es 100% quién soy yo en to the core. No, te entiendo. Y además que tu arquetipo lo conozco bien porque mi entorno es de muchas personas creativas como ustedes y normalmente el creativo dice, se escuda inconscientemente, no, el cerebro derecho mío es el que funciona, el izquierdo está apagadito con los números y la lógica, déjame a mí tranquilo con mis diseños y mi fotografía y mi cosa. Así que es muy Que común. es muy chistoso porque estoy muy organizada, o sea, soy muy productora. De hecho, yo me encargo de la producción entera del podcast, pero sí me da risa. Continúa. Y yo ya no hay que hablar de mí. Sí, la cosa es que terapia contigo. Pero bueno, dicho eso, tiene sus luces porque por lo menos no estás tan obsesionada con el dinero. Y eso, o sea, que me encanta como lo dijiste, no hay blancos y negros. O sea, es un punto intermedio, son unos grises con los que tenemos que manejarnos. Fíjate que en el caso de las personas que son un poquito más adoradoras, tienen que relajar un poco más porque tienen tendencia. Yo, por ejemplo, tengo adorador con vigilante. Así que cuando tú hablas de los workaholics de tu familia, yo soy uno y lo digo aquí en un momento de vulnerabilidad, estoy trabajando en ello. Porque normalmente me costaba mucho hacer las paces los fines de semana con el descanso y el dolce farniente con la familia, porque necesitaba estar haciendo algo productivo para vender un curso más, un cliente más, una mentoría más. Entonces, naturalmente hay un trabajo que hay que hacer allí. El dinero al final del día es un medio, no es un fin. Y cuando entendemos eso, el adorador tiene el espacio, como lo he tenido yo, de relajarnos un poquito y entregarnos también al disfrute, que no todo tiene que ver con el dinero. Hay momentos gratuitos en la vida que no necesariamente requieren de una millonada. Y en el caso, por ejemplo, de los que son buscadores de estatus, sí tienen que hacer un trabajo un poquito más del asunto de autoestima, pero lo bueno es que saben disfrutar la vida. Son los que dicen, yo soy mal pobre, a mí me gusta llegar a buenos hoteles, me gusta llevar a buenos sitios, y es verdad, saben buscar las mejores cosas de la vida, pero también tienen que entender que no necesariamente las mejores cosas de la vida son las más caras, pero saben buscar más el disfrute. Y eso es una de las cosas que se le admira a ese perfil y que creo que tenemos que apoyar. Y bueno, el vigilante ya hablamos de que tenemos que soltar un poquito más y ser un poco más relajados. La buena noticia, no somos libres de nuestro pasado, pero sí somos libres de rediseñar, redefinir y reencuadrar lo que creemos para construir un mejor futuro y de alguna manera generar nuevos hábitos y nuevos patrones de decisión, porque tengo el poder de decidir, oye, ya sé que no tengo que ser tan evasora de los números, tengo que entregarme un poquito más, o en mi caso, ya sé que no puedo ser tan agarrado, tengo que disfrutar un poquito más y ser un poquito más balanceado. Y a medida que voy trabajando en eso, hago con la neuroplasticidad del cerebro, voy reacomodando todo el entrenamiento que tuve por 20, 25, 30 años para construir una mejor vida. Porque si nos están escuchando con atención, es porque probablemente hay algo que no me satisface en cómo estoy en lo financiero y tengo que hacer un cambio. Pero el cambio comienza por mí, no por los NFTs. Ahora que te escucho, creo que toda esta información que luego creemos que es la educación financiera, es como tú decías al principio, no entendía cuando decías la puntita del iceberg. Si traigo todas estas creencias, ¿de qué me sirve tener toda la información del NFT y de la criptomoneda si de todas maneras estoy operando desde un lugar que o me obsesiona o no me permite o me evade o me... ¿Sí me entiendes? Entonces, no sirve de nada. De nada. Qué importante es analizar todo esto y luego ya entender que el 10% se ahorra, el 30% se no sé qué, o sea, ese es como el paso 2 a las finanzas. Pero muchas veces creo que esto explica por qué muchas personas viven gastando o viven endeudadas o viven sin disfrutar su dinero. Sin disfrutar el dinero o viven, no sé, como diferentes conductas muy repetitivas en las demás personas, pero incluso en mí misma. O sea, ahorita ya me estoy observando con toda esta información desde otro lugar. Okay. Es así totalmente y por eso es que mi propuesta no es formémonos en finanzas, hablemos de bioneurofinanzas porque es un tema más de emoción, de conducta, de pensamiento, de programación. Todo lo demás es una manifestación del resultado de lo que hay aquí adentro. Por eso te digo, el conocimiento técnico, que estemos hablando en un episodio en qué invertir y eso es irrelevante si yo no tengo el cerebro actualizado y bien fine-tune o como calibrado para lo que yo quiero construir. Y más aún si no tengo un concepto propio de qué es lo que quiero de la vida, porque entonces me llevo a la corriente y decido en función de paradigmas sociales, en función de lo que yo quiero. El cambio empieza por dentro. Eso es lo más importante. Escuchando esto que dices, la primera pregunta sería, ¿qué quiero? Correcto. Es que quiero para mí. Claro, porque fíjate que hay una frase que a mí me gusta de un poeta americano que se llama Henry David Thoreau, que dice que la riqueza es vivir la vida en pleno. Y a mí me gusta agregarle a la frase en tus propios términos.
Porque al final del día también entendamos que la sociedad nos vende unos conceptos, nos vende unos paradigmas, el Instagram nos vende un estilo de vida que no necesariamente es el que yo quiero. Lo que te hace feliz a ti, lo que te hace feliz a ti, no necesariamente es lo que me hace feliz a mí. Entonces, cuando ya yo sé qué quiero de la vida, a mí me gusta montar bicicleta, mezclar música electrónica, me gusta educar, me gusta hacer tal o cual cosa, eso es lo que me hace feliz a mí y empiezo a usar el dinero con coherencia. Cuando dejo de ser evasor y ya entonces empiezo a ver mis patrones de en qué se me va el dinero, eso me revela tus preferencias. Muéstrame tú en qué has gastado tu dinero en los últimos 90 días y te diré quién eres. Tú ves mi gasto, yo gasto en libros, en bicicleta, en paseo con la familia, ese soy yo, esa es mi vida rica. Entonces, claro, cuando ya yo sé qué quiero y cuando ya me conozco desde el punto de vista de cuáles son mis patrones de conducta y de decisión, eso afecta en cómo tú utilizas el dinero, cómo lo inviertes, cómo lo ahorras. Porque te recuerda que hay algunos patrones que son más gastivos, otros no. Entonces, es que yo quiero ser libre financieramente. Bueno, no lo vas a lograr si se te va en cartera Louis Vuitton y no le das prioridad, por ejemplo, a tu plan de retiro. Ahí es donde viene después la conversación numérica, pero todo parte de entender qué es lo que hay y a dónde quiero ir. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo hay una parte que decías cuando te estaba estudiando que la dije al principio, que era enfócate en tu economía y no en la economía? Yo sé que todo el tema de dinero a nivel general trae angustia, Sí. sobre todo después de una época tan complicada que la mayoría de las personas vivimos, que fue una época de incertidumbre completa. Quería, o sea, como hablar contigo de cómo se ve esta visión de enfocarte en tu economía y no estar a lo mejor tan al pendiente de lo que dicen y grita todo el mundo ahí. O sea, cómo se ve ese camino y cómo puedo a lo mejor voltear la mirada de estar tan al pendiente de millones de cosas que ya subió, bajó, desde el limón que te dicen, o sea, todo eso y voltear a ver mi economía. Es una excelente pregunta y te quiero confesar que esa frase deriva de la única cosa de filosofía que yo he estudiado, que es filosofía estoica. Los estoicos básicamente nos enfocamos en controlar lo controlable. Eso que dices tú, no, que salió la noticia de la inflación en Estados Unidos 8.5%. Yo no soy el presidente de la Reserva Federal, yo no tengo nada que hacer allí. O sea, a ver, eso no quiere decir vivir en un vacío aislado. Eso no quiere decir que tú te aísles. Evadir. No hay guerra, no hay inflación. Sí, o sea, por manifestación no es que tú escondes y tapas el sol con un dedo. O sea, si yo me tapo los ojos, igualito el sol sale. Lo que quiero decir es, yo tengo incidencia o puedo cambiar el curso de acción de eso en particular. Y la respuesta muchas veces es no. Cuando yo me enfoco en lo incontrolable, me estreso. Porque empieza a generar angustia. Acuérdate que el cerebro no le gusta la incertidumbre, le gusta la certidumbre y el relativo orden. Entonces, la invitación es a volvernos a lo que sí puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar yo? Mis 24 horas. Lo que yo haga en mis 24 horas determina qué tanto o poco produzco yo a nivel de dinero. Si hago las actividades correctas de alto impacto y enfocándome en mi economía, entonces yo puedo ver si produzco más o menos. Y si produzco más, ¿qué importa la inflación si estoy produciendo cada vez más porque estoy haciendo las tareas correctas? ¿Qué otra cosa controlo yo? Mis decisiones de compra. O sea, a mí nadie me obliga a salir ahorita a un mall a irme de shopping spree y pasar la tarjeta como loco para comprar. Yo soy el que decido de una manera comedida y con presupuesto qué hago y qué no hago. Entonces, cuando yo me enfoco en las actividades que en verdad están bajo mi control y en mis decisiones, reduzco los niveles de cortisol en el cerebro, bajo el estrés, opero un poco más desde la paz, entiendo que sí, la vida pasa, pero uno tiene que ser como el agua, flexible y amoldearse a lo que viene. Porque, bueno, es verdad, o sea, claro que la inflación me afecta. Si la gasolina sube, me afecta mi presupuesto. Claro. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que controlo es qué tanto manejo. Bueno, no hay tantos road trips este mes. Ese tipo de decisiones mundanas es lo que yo debería estar recalibrando para evitar el estrés, porque vivimos en un mundo muy ruidoso. Y particularmente en finanzas, lo describiste perfecto. Que si subió la bolsa, bajó la bolsa, que si entonces la guerra en Ucrania, que subió el petróleo, que eso sube la gasolina. No, y ves las charts, o sea, como que a mí me pasa que voy scrolleando y veo las charts de que va subiendo así y ya ni entendí, porque pues honestamente no estudié eso. Nada más dijiste todo va peor. No, todo va peor y como que pues no sé si la subida es lo malo, pero pues viene en rojo, entonces seguro todo está mal. Seguro no está yendo bien. Ay, Julio, agradecerte muchísimo que hayas venido. Creo que vamos a tener que hacer, como dijiste, parte 2, parte 3, porque es una parte de las finanzas y del dinero y de la abundancia y de la escasez que nunca habíamos explorado y que creo que habla mucho también en nuestro idioma y a mí me hace todo el sentido.
Muchas gracias. Sé que tienes también un podcast. Así es. ¿Cierto? Sí, Despierta tus finanzas podcast. Tengo ya 2 años. Los primeros episodios se llamaban Finanzas Orgánicas, pero después empecé a recibir un feedback muy bonito de la audiencia, que gracias por hacerme despertar, gracias por abrirme los ojos, gracias por despertarme la conciencia, y dije, no, esto se tiene que llamar distinto, y le hice un rebranding a Despierta tus finanzas. Está en español afrancesado. Yo soy muy coloquial, hoy me porté muy bien, pero mi audiencia sabe que yo hablo tal cual, como si le estoy hablando a un amigo por un voice note de WhatsApp. Cuando tú escuchas mi podcast es como que si te hubiese enviado un voice note sin filtros, sin edición, tal cual como sale. Y sí, hablo de los temas del 20%, pero el 80% de mi contenido es hacerte reflexionar a lo largo de distintos momentos de vida, a lo largo de distintas cosas que se te presentan, cómo afecta desde el punto de vista emocional, y mi enfoque es más integral. Última pregunta antes de irnos. ¿Cómo se ve eso? O sea, hablaste al principio como de la coherencia que debe existir entre la emoción, el pensamiento y la tu acción economía. financiera. Ajá. Correcto. Eso se ve que cuando tú te conoces, cuando tienes un objetivo, una meta clara, un norte, un cómo quieres vivir tu vida, cuando lo tienes bien definido, hay coherencia en cómo te sientes cuando utilizas el dinero. A mí no me hace sentir mal cuando invierto dinero en un viaje con mi familia. No me siento ningún tipo de remordimiento porque es parte de mis valores y preferencias. Y es lo que quieres. Claro, pero si me dices que me gasto $1,000 un fin de semana jugando golf, me voy a sentir mal, porque me parece que ni me gusta el golf. Entonces, cuando tú empiezas a tener coherencia entre cómo te sientes con lo que haces, cómo piensas todo lo que estás haciendo y cómo estás efectivamente ejecutando tus acciones financieras, tú estás viviendo en esa coherencia y estás ya empezando a vivir, como dice la frase, en pleno, en tus propios términos. De eso se trata, sin importar lo que opinen los demás, sin importar lo que digan las redes sociales, sin importar lo que diga la sociedad. Yo actúo en coherencia Actúo en coherencia con lo mío, no con lo que quiere el de al lado. Ahora, y se pone, bueno, esto va para otro episodio, y se pone más interesante cuando lo metes en dinámicas de pareja, pero bueno, lo hablaremos después. Ay, Eso, sí, el pareja próximo. en- Siguiente, Finanzas Miami. en pareja. Uy, tenemos mucho que decir ahí. Mucho que decir. Muchas gracias. Si les gustó el episodio, por favor, compártenlo. Lo pueden calificar aquí. Nos vemos el próximo martes. Y toda la información de Julio está en serregalandudas.com/suscríbete. Gracias. Julio. Gracias. Qué bueno, encantado. Bye.